Bueno, así empieza ¿cómo se llama? El circuito. Primero se conecta acá. Como ven, esto se apaga porque esto es de temperatura y esto tiene bastante temperatura. Lo que estoy usando para regularlo, o lo que hace que esto sea variable, se vaya modificando, como ven, es básicamente esto. El sistema de control, que ya está en otro video, que una vez calibrado funciona bien dentro de todo. Si es que por alguna razón no lo calibraste bien o por lo que sea, o se rompa, bueno. Y acá va a ser un tanto complicado regularlo porque no tanto por el sistema, sino porque cada vez que vos aumentas esto, por las dinámicas del juego, explota, básicamente. Y al explotar, pues deja un desastre y un ruido muy fuerte. Intenten no manipularlo mucho o muy seguido, pero estos serán los indicadores que más o menos van a identificar que está andando bien, que no es el caso. Como ven, si pasa de cierto límite, si pasa de o pasa mucha potencia, esto aumenta en temperatura, lo cual puede hacer que explote o se destruya. Pero también depende de dónde saquen la energía. Si lo sacaran de, no sé, una batería, que es la unidad más pequeña de este juego posible de energía, no, no funcionaría porque no le daría la potencia inicial para siquiera lograr esto, ya que esta maquinita, pero en un momento, esta maquinita necesita bastante, necesita como, ya les muestro. Sí, necesita gran cantidad de potencia, que es lo que entrega este resistor en particular. Pero como ven, no está encendido, sino simplemente está apagado y recibiendo eh, energía, indicando que está recibiendo energía. Por ejemplo, las baterías que tienen este estado, si yo lo toco, lo prendo, lo apago. ¿Dónde está? La verificaré después, lo del sonido. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, teniendo esto aquí como parámetro, esto es lo que apenas entrega el ¿cómo se llama? La batería. Entonces no sería capaz de siquiera pasar por esta primera parte. De hecho, si lo te muestro ahora con algo con la batería, intentemos no ponerlo acá porque puede explotar. Cierto, la temperatura también hay que tener en cuenta. Cualquier cosa que conectemos a este circuito tiene que estar conectado al enfriador.
porque levanta bastante de temperatura. Como ven, cualquier cosa que reciba se destruye. Esto es lo que pasa con básicamente cualquier dispositivo que toca. Tengan mucho cuidado porque esta explosión puede hacer muchísimo ruido y destruir todo lo que esté a su paso. Y la explosión puede llegar acá y eso. Los que hayan experimentado con este mapa los sabrán, más o menos. Entonces, mucho cuidado con los niveladores, principalmente por eso, porque cualquier exceso va a hacer que esto se destruya completamente. De una manera muy brusca y violenta. Haciendo mucho ruido. Bueno, el primero es una variable chiquita que se la vamos aumentando gradualmente, no cambia tan brusco como si yo lo hiciera de este, que no es en el mismo nivel. O sea, si yo muevo la palanquita y muevo, o como si fuera este, que ya lo toqué un poquito y ya se pone en rojo todo esto. Además de la temperatura, que hay que tener también cuidado porque después de 1000 se destruye. Y si se destruye uno, es un efecto dominó. Ahora, ¿dónde estaba? Intentemos de no ponerlo en 0, porque si lo ponemos en 0, que sería... tal vez aparezca en 0. Entonces tienen que levantarlo un poco y ponerle un pin si no quieren que se mueva. Entonces se nivelará. Y esto va variando porque la entrada de acá va variando. Entonces, bueno. Pero eso sería todo. El transformador funciona de esta manera. Si quieren usarlo para otro contexto que no es este, que es de este mapa, van a tener que darle una carga más grande o similar que la que entrega este aparato. Que no voy a medirla ahora, o no voy a poner un medidor al lado, o hacer todo el procedimiento que se tiene que hacer para poder conectar algo acá, porque si no explota. Necesito la parte de enfriación, que no es destructible las conexiones, en esta sí, que son una conexión de cobre común y corriente, que si lo mueven se corta. Entonces, bueno, la única conexión que se va a poder destruir será la de cobre, o si hay, por ejemplo, si se destruye esto, no lo voy a probar aquí porque ya ha explotado violentamente. Y bueno, nada. Además de que va a estar constantemente brillando. Si nosotros lo desconectamos, va a aparecer así. Esto está en una temperatura, la temperatura máxima que permiten estas cositas, y está conectado en cadena para que todo esté más o menos en esa temperatura. Si lo volvemos a conectar, van a ver que la temperatura se le aumenta bruscamente. Y así va variando. Bueno, este sería el sistema, su funcionamiento. Es no totalmente destructible, pero es funcional. Eso es todo.